Numeral sueño con. Vamos a hablar de pensiones. Vamos a hablar de pensiones, que es otro de esos sueños, Andrea, que para muchos colombianos se ve distante, lejano, casi imposible, por no decir que Pues totalmente imposible. exactamente, eso le iba a decir. La verdad, muchas personas que conozco dicen, no, yo ya sé que soy consciente que no me voy a pensionar, pero bueno, hay que mantener la ilusión y sobre todo hay que también tener claras las reglas en este momento para las personas que todavía pueden acceder a pensión y sobre todo cómo queda el ajuste de la mesada para este año con el ajuste también del salario mínimo, que a partir de ahí cambia todo. Yo le voy a leer, Paola, un mensaje que me ha llegado a través de distintos corresponsales y a través de distintas personas vía WhatsApp, porque yo quiero que usted nos ayude a resolver esto. Mire el mensaje. Invito a los pensionados a que tengan dignidad y salir a las calles y protestar, porque mientras a los congresistas les aumentan el 5.12%, el salario mínimo aumenta el 3.5%, a los pensionados nos tocará el 1% o menos. Nosotros los pensionados vamos a tener que salir a mendigar a las calles. Bueno, sigue, es un texto larguísimo. Paola, esto que está circulando en redes, y si quiere puede contestarme con la voz de Vera, esto es verdad, ya se definió que el incremento para los pensionados será el 1%, o esto es una noticia falsa que convirtieron en cadena y que se está multiplicando a través de WhatsApp, pero también a través de las redes sociales. Esa noticia es falsa. Ah, Mire, Juan Pablo, gracias, es que Vera. depende, Paola Vera, bueno, depende de la pensión que usted reciba, de la mesada que usted reciba. Si recibe la pensión equivalente a un salario mínimo, pues esa pensión le sube lo que aumentó el salario mínimo, que estamos hablando de un 3.5% para este año 2021. Pero si su pensión es de ahí en adelante, es decir, más de un mínimo, tanto en el régimen público como en el régimen privado, pues entonces la pensión le subirá lo que suba la inflación, el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, que estamos hablando pues que se calcula entre un 1.5% y un 2%, pero ese dato, justamente ese dato de la inflación del año pasado se va a conocer hoy. Esta noche Ah, lo dará a conocer el DANE. Pero le explico, Juan Pablo, entonces, o sea, o sea, básicamente cómo funciona. o sea, esa noticia es falsa, pero no es tan falsa. No es tan falsa para quienes ganan más o reciben como mesada mejor más de un salario mínimo, ¿no? Para quienes Ajá. reciban un salario mínimo, la pensión les sube lo mismo que subió el Entonces, salario mínimo, que entonces, es un Sí, tiene un 3.5%. impacto o y sea, por eso la comparación con el ingreso claro. de los congresistas, porque el salario mínimo pues también afecta a estas personas. ¿Cómo así? El salario mínimo, el ajuste para el salario mínimo en El Colombia ajuste, tiene pero un no es de impacto, 1% el aumento, no es de claro, 3.5% pero tiene un el mínimo. impacto frente En a muchas para cosas. algunas personas que tienen la mesada Claro. pensional y por eso es que hacen la comparación con el ingreso y el incremento para el salario de los congresistas. Entonces, como dice Juan Claro, Pablo, pero es que en tiene una esa parte de cadena están razón. hablando en esa cadena están hablando que sube 1% y eso no es así. Vea, le explico, Juan Pablo A y ver. Andrea, rápidamente. Hoy en Colombia hay cerca de 2,5 millones de pensionados. 2,500,000 personas están pensionadas, es decir, son las que ya lograron pasar todos los trámites, tanto en el régimen de prima media, que es el régimen público, el de Colpensiones, como el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, y también hay regímenes especiales, que son los del magisterio, las fuerzas públicas y la Policía Nacional. Precisamente de esas 2,5 millones de personas, estamos hablando que 1,400,000 están en el régimen de prima media, es Colpensiones. Y de esas que están en Colpensiones, el 52% recibe una mesada equivalente al salario mínimo. Es decir, que esas personas que están en Colpensiones van a tener un aumento de 3.5% este Ujú. año y su pensión les queda entonces en 908,526 pesos. Correcto. Ese es el salario mínimo básico sin el subsidio de transporte, pues porque los pensionados no reciben el subsidio de transporte. El resto de los pensionados del Colpensiones, que aproximadamente estamos hablando de 672,000 personas, pues entonces van a tener un aumento en su mesada según
la inflación, que como le decía, pues se conocerá hoy en la noche y estamos hablando que ya el gobierno la calcula entre un 1.5 y un 2%. ¿Qué pasa con los afiliados a los fondos privados? Estamos hablando entonces de el régimen de ahorro individual. La situación es similar. La mesada le va a subir 3.5% a los que reciben el mínimo y le sube la inflación a quienes reciben más allá del mínimo. ¿Cuántos reciben de régimen de ahorro individual? El mínimo, el 50% de los que hoy están pensionados, que son 207.000 personas. Solo 207.000 personas, pues Claro. porque también este régimen lleva muy poco tiempo, ¿no? Pero entonces la preocupación de quienes multiplican el mensaje, Paola, sí puede tener asidero por lo siguiente, y es que muchos incrementos que se dan al comienzo del año se hacen con base en el incremento del salario mínimo y no en la inflación. Entonces, ahí sí se podría dar un desfase que termina haciendo que los pensionados pierdan, por lo menos si se compara con los otros incrementos que se pueden estar dando en el cambio de año, ¿o no? Mire, Juan Pablo, es por eso estamos hablando que, y es importante este dato de cuántos reciben el mínimo y cuántos no. En el régimen público, en el de prima media, es el 52%, y en el régimen de fondos privados, pues es un 50%. Un 37% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos, y el resto, solo un 13%, recibe las pensiones más altas en los fondos privados. O sea, solamente ellos serían los que es una cifra importante, menos, digamos, 50%. menos del salario mínimo, serían solo la inflación. De todas formas, digamos, no se puede subir menos de la inflación, pues porque la inflación es lo que aumentan los precios de la canasta familiar y lo que aumenta todo. Y para ellos, para este 50%, pues habría una desventaja en el caso de otros aumentos que vienen ligados Por al eso. salario mínimo, pero Sí. estamos hablando de un 50% de personas que son las que reciben el Pero salario mínimo. mire, Paola, que sí, es cierto, usted lo explica bien y lo aclara, pero si vamos a ver, el porcentaje es amplio, Juan, Pablo, porque Claro. estamos hablando de la mitad, y entonces cuando De la hacen la mitad, sí. comparación del incremento del salario mínimo para todos los colombianos frente al 5.12% para los congresistas, eso es lo que causa esa indignación y por supuesto tiene un efecto dominó el salario mínimo en muchas personas, en este caso el 50%. Entonces, algo de Claro, molestia sí pero tiene imagínese, Andrea, razón. si fuera el salario mínimo para todos, entonces aquellos que reciben las pensiones más altas, las multimillonarias pensiones, recibirían entonces un aumento de 3.5% o de lo que equivale pues al aumento del salario mínimo y no a la inflación. Sí. Eso también, en ese caso, sería un poco injusto también. Por eso es que Ahí es donde solamente vuelve el quienes tema de reciben reforma el- pensional que muchos quieren cambiar de fondo. Bueno, eso es otro espacio que se abre, pero algo de molestia sí puede tener razón. No, pues es que, a ver, Paola, usted que además se sabe Sí. esto de memoria, cosas que suben de la mano del incremento del salario mínimo. ¿Los arriendos, por ejemplo, o los arriendos son con inflación? Los Paola. arriendos son con inflación, Con inflación. suben con salario mínimo, suben los peajes, Peajes. suben Ajá. las multas administrativas que bueno, parece que ya lo van a cambiar también ese sistema, pero hasta el momento funciona así, que las multas que se calculan y las cuotas moderadoras de salud, que usted también cuando va al médico y le cobran los copagos, le dicen su pago equivale Sí. a tantos salarios Compre el mínimos bono de legales tanto. vigentes. Eso también sube con respecto al salario mínimo, sí, señor. Bueno, entonces, dicho esto, para cerrar, digamos, la explicación de Paola, y le agradezco mucho, Paola, la ilustración, y hacerlo al mejor estilo Vera, es parcialmente cierto. O sea, Sí. sí hay unos pensionados que van a recibir un incremento de la inflación que hoy se conocerá, que estará alrededor del 1 punto algo por ciento, y los pensionados que reciben un salario mínimo como mesada sí tendrán el incremento del 3.5%. Y hay unos beneficios para los que ganan el salario mínimo, Juan Pablo. Recuerde que el año pasado se bajó los aportes a salud. Normalmente las personas, los pensionados pagaban de aportes a salud el 12%. Para los que ganan salario mínimo se les bajó a 8% y ese 8% se mantendrá durante todo este año y a partir del próximo año 2022 baja de 8% a 4%. O sea, estamos hablando que si usted recibe como pensionado un salario mínimo, este año sus aportes van a bajar de 100.000 pesos a 70.000 pesos
a salud solamente, ¿no? Que es la reducción que se hizo el año pasado. Muy bien, Paola, muchas gracias. 12:49, una pausa, sigue la W.